Muy buenas noches. Vamos a comenzar el estudio que nos toca de la carta a los romanos, de Pablo a los romanos, que hemos estado estudiando. La semana pasada estuvimos viendo lo relacionado con la humanidad pecadora. Y este día vamos a estudiar algo que dejamos pendiente de la semana pasada, que es algo que dice la carta de Pablo relacionada con el hombre carnal y su comportamiento y el hombre espiritual y su comportamiento. Posteriormente, pues vamos a pasar ya, después de terminar esta parte que nos quedó pendiente, a estudiar el tema del día de hoy. Dice Romanos capítulo 8 y verso 5, hablando de que el hombre espiritual tiene un comportamiento y una ocupación, una motivación diferente al hombre carnal. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí vemos algo muy importante, que es que aquel que no tiene a Cristo es de la carne, pertenece completamente a una vida natural, carnal, y aún llega a expresar la palabra de Dios, que es una vida diabólica, porque el diablo es el que maneja esa vida. Pero el que es del Espíritu, quiere decir que todo cristiano es verdaderamente cristiano, pertenece al Espíritu de Dios, porque este Espíritu es con E mayúscula, se refiere a la tercera persona de la divinidad. Entonces, si le pertenece al Espíritu, va a andar en las cosas del Espíritu de Dios. Esa va a ser su atracción, esa va a ser su ocupación, en eso va a andar. Por eso es que Dios, el Señor, dijo que el cristiano se va a conocer por sus frutos, porque indudablemente los frutos que comience a dar, porque va a andar dirigido, porque va a andar acompañado, porque va a andar obedeciendo al Espíritu de Dios, van a ser totalmente diferentes a los frutos que daba antes de entregarle su vida a Cristo. Luego, ya en Romanos capítulo 8 y verso 6, nos habla de las consecuencias de el vivir en la carne. Y aquí ya estamos hablando de un cristiano, de andar en la carne o andar en el Espíritu, porque ya también estudiamos anteriormente que el hombre que no conoce a Cristo no tiene posibilidades de andar en una vida espiritual, porque carece totalmente del Espíritu en sí mismo, un espíritu vivo, un espíritu resucitado por Dios que le permita andar en una vida nueva. Pero el cristiano sí puede escoger andar en las cosas de la carne y andar en las cosas del Espíritu. Y dice entonces Romanos 8 y verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto entonces, refiriéndose al cristiano, significa que si el cristiano se ocupa de las cosas de la carne, siendo infiel al llamado de Dios, siendo infiel a que el Espíritu de Dios lo mueve a andar en una vida nueva, entonces va a cosechar muerte. Es decir, se va a andar en tales problemas, en tales dificultades, se va a meter
en tales cosas que va a traer la disciplina de Dios, y si no hace caso, pues la muerte física, porque Dios va a hacer en él conforme sea la respuesta de él. Y si dice, y como dice acá, el ocuparse del Espíritu, es decir, el ocuparse del Espíritu de Dios y de sus cosas, es vida y paz. Es decir, el que se ocupa de las cosas de Dios, del Espíritu de Dios en la tierra, va a tener una vida reposada, una vida de paz, una vida feliz. Porque aunque en otras cosas de la vida terrenal no esté, por decir así, pleno o lleno, por ejemplo, que no tenga abundancia material o abundancia inclusive de salud o de cualquier otra cosa terrenal o material, el Espíritu de Dios lo va a llenar. El Espíritu de Dios va a ser suficiente para darle una vida feliz y satisfecha en la tierra. Continuamos entonces, Romanos 8 y verso 7. Dice, pero antes de esto, para entender que acá en Romanos 8, 6, cuando dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, no se refiere a una muerte eterna, sino que a una vida insatisfecha, una vida infeliz aquí en la tierra, y posiblemente también hasta la muerte física. Si nosotros leemos siempre en Romanos capítulo 8 y verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Si usted tiene su Biblia abierta, leería que a continuación dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero le tengo una noticia, porque aquí, si fuera así completo el texto, es decir, se lo leo completo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diríamos, entonces si hay condenación para el que no anda en el Espíritu, aquel cristiano que anda en el Espíritu. O de otra manera dicho, entonces va a perder su salvación, pero no. Lo que le quiero decir es que esta parte final de este verso 1 del capítulo 8 no es parte del original. Eso significa que esta condicional, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no corresponde a este versículo 1, según los manuscritos griegos. Esto fue copiado porque más adelante sí hay esta expresión y sí corresponde esta expresión, pero refiriéndose a otra cosa, ¿verdad? Continuemos entonces. Y dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué significa esto? Que el hombre carnal tiene designios en contra de lo que a Dios le agrada o le gusta, o en contra de lo que Dios aprueba. Siempre que el hombre cristiano no se sujeta al Espíritu de Dios, no anda avivado en el Espíritu de Dios y por tanto mientras vive su vida no anda obedeciendo al Espíritu de Dios, va a tomar malas decisiones,
va a hablar impropiamente, va a hablar injusticias. Cuando actúe va a hacer el mal, va a ser lo injusto, va a ser lo indebido. ¿Por qué? Porque está atendiendo los designios de su propia naturaleza, es decir, de la vieja naturaleza. Y de ahí que hay muchos cristianos frustrados, porque dicen, ¿por qué yo siempre hago el mal? ¿Y por qué no puedo dejar de hacer el mal? Pues ahí tenemos la respuesta, porque anda carnalmente, porque no se sujeta a las leyes de Dios, porque no oye al Espíritu de Dios para obedecerle en cuanto hay que hacer o en cuanto hay que decir o en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Porque luego dice ahí siempre Romanos 8:7, porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, la carne no se sujeta a la ley de Dios, y dice, ni tampoco puede. Indudablemente la carne no va a obedecer a Dios. Es la naturaleza espiritual del hombre cristiano la que puede obedecer a Dios. Si esta naturaleza espiritual es la que está gobernando aquella vida. Continuemos con el verso 8 de este capítulo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto sí que es desastroso, porque el cristiano, ¿qué es lo que debería de perseguir? Pues andar como Cristo anduvo, pues obedecer al que lo llamó, pues cambiar de vida y agradar a Cristo, que cuando nos salvó no nos pidió nada, pero que ahora sí nos pide que nosotros andemos como Él manda. Obedezcamos sus mandamientos, que ahora sí ya podemos, porque hemos recibido la capacidad espiritual de poder obedecer a Dios. Continuamos entonces. Dice Romanos capítulo 8 y verso 15. Hablando de que el hombre carnal, el hombre sin Dios, tiene un espíritu diferente al espíritu que tiene el cristiano. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, el que no es de Jesucristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha recibido la salvación en su alma, en su corazón, este tiene un espíritu de esclavitud y de temor. ¿Y quién le impone esa esclavitud y ese temor? Pues Satanás, que lo gobierna. Entonces, no solo está en esclavitud y en temor, sino que está obligado por lo mismo, porque está en esclavitud y en temor, a obedecer al diablo. Si usted oye esto y no ha recibido a Cristo, dirá, pero no, si yo no soy esclavo. Así decían los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, es decir, los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. Nosotros nunca hemos sido esclavos, decían, y eran esclavos hasta más no poder, porque en primer lugar físicamente eran esclavos, personalmente eran esclavos, porque Satanás los estaba gobernando, no teniendo a Cristo, y prueba de ello es que mataron al Señor Jesucristo. Y también eran esclavos como nación, porque los gobernaba en ese tiempo el Imperio Romano. Es decir, que ellos estaban ciegos para reconocer su esclavitud. Y usted podría decir,
yo no soy esclavo de nadie, yo manejo mi vida, yo si quiero peco, pero si no tampoco peco. No es cierto. No es cierto eso. La verdad que Dios tiene para las personas que no lo han reconocido, que no han reconocido a Cristo en su vida, es que son esclavos de Satanás. Y Satanás los lleva como él quiere y los va a hundir en una condenación eterna si no reconocen que están en una vida equivocada, desagradando a Dios. ¿Qué espíritu tiene el cristiano? En lugar de ese espíritu de esclavitud y de temor que tenía antes. Pues dice ahí mismo en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción. ¿El espíritu de adopción de quién? Mire, esto es interesantísimo y maravilloso. Cuando un hombre cualquiera en la tierra adopta a un niño, a una niña, le da su apellido. Y eso es todo lo que puede hacer por ella, hablando de un fundamento, de las bases de la adopción. Eso es todo. Claro, le puede dar amor, le puede dar sustento, etcétera, porque para eso es la adopción. Pero en su interior, el que adopta es diferente del adoptado. Su origen es diferente, siguen siendo diferentes. Hablando humanamente, la sangre es diferente, la personalidad diferente, porque aquel trae la personalidad de sus padres que lo concibieron, que no de la calidad o de la clase de la persona que lo está adoptando. Pero en este caso, como el que está adoptándonos es a todos los cristianos, es Cristo, es Dios. Él, cuando nos adopta, no solo nos hace miembros de su familia, como la palabra de Dios dice que somos de la familia de Dios, pero algo más glorioso hace con nosotros. En lugar de ese espíritu de esclavitud y de temor que nos mandaba y nos gobernaba, recibimos el espíritu de adopción. No solo el nombre, sino que la calidad interior de ser hijos de Dios, porque somos, dice, no nacidos de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacidos del Espíritu de Dios. Dios nos hace nacer de su glorioso Espíritu para que seamos verdaderos hijos de Él, dándonos su espíritu de adopción. Esto es maravilloso y por tanto le podemos decir Abba Padre, Abba Papaíto. El hijo adoptado terrenalmente, le cuesta decirle papá al hombre que lo adoptó. Siempre lo va a ver así de lejos, siempre lo va a ver con cierto recelo, sobre todo al principio. Va a costar que haya una identificación, una verdadera comunicación y compenetración de uno con el otro. Pero en este caso, tú que recibiste ese espíritu glorioso de adopción, ¿no te sientes verdaderamente hijo de Dios? ¿No sientes la paternidad de Dios en tu corazón porque el Espíritu de Dios está en ti? Eso es maravilloso. Esto es glorioso. Preciosísimo es esto. Que nosotros podamos decirle
al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios de lo visible, de lo invisible, que le podamos decir, papaíto que estás en el cielo, papaíto que estás en mí. Eso es glorioso, eso es maravilloso, eso nos sostiene, eso nos mantiene, eso nos da gozo, porque somos verdaderamente hijos de Dios. Y no lo creemos porque lo hayamos leído, no lo creemos porque alguien nos lo haya dicho, sino que lo creemos porque tenemos el sello de pertenencia, de que pertenecemos a Dios en el corazón a través del glorioso Espíritu Santo. Aleluya. Pero aún tenemos algo más en Romanos capítulo 8 y verso 13. No perdamos el hilo, recordemos que estamos hablando de la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal, y especialmente hablando del cristiano. Dice Romanos capítulo 8 y verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y antes de explicar esto, cuando dice aquí, mas si por el Espíritu, se refiere a el Espíritu Santo. Nuevamente está con mayúscula aquí. Entonces, aquí la diferencia es cuándo vamos a morir. Si somos cristianos, vamos a morir. Pero, ¿cuándo vamos a morir? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esto, otra vez, hablamos no de una muerte eterna, sino que hablamos de perder nuestra vida aquí, de tal vez hasta morir por desobedientes, por disciplina de Dios aquí en la tierra, porque no nos pleguemos al llamado de Dios, a la santidad a la cual Él nos llama. Y esto, lamentablemente, es la mayoría de cristianos, porque es muy bajo el porcentaje de cristianos que deciden andar espiritualmente, que deciden obedecer a Dios en su vida diaria. Cuando llevan a la iglesia hacen un esfuerzo supremo y entonces se conducen como cristianos, hablan como cristianos, saludan como cristianos, miran como cristianos, no levantan soberbiamente su mirada, la mayoría, sino que tratan de mantener aunque sea la mirada humilde, pero el corazón saber cómo estará. Porque dan la vuelta y cuando no están en la iglesia, entonces no andan como cristianos. La mayoría anda muriendo en su vida terrenal, muriendo secos de Dios, apartados de Dios, como desobedientes de Dios. Es decir, están casi como muertos en vida. Y aquellos que se meten a tales pecados y que Dios les habla y les dice, si sigues pecando en la forma como lo andas haciendo, te voy a recoger, te voy a llevar, se mueren antes de tiempo. O sea, se cumple lo que aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y nuevamente decimos, Romanos capítulo 8
no tiene capítulo 8 y verso 1, no tiene ninguna condicionante cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Ahora, ¿qué continúa diciendo aquí en Romanos capítulo 8 y verso 13? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso decíamos, tenemos que morir de una o de otra manera, tenemos que morir. O morimos o vivimos casi como muriendo en la tierra. Y posiblemente hasta, como dijimos, morir terrenalmente, físicamente. O decidimos morir, hacer morir las obras del viejo hombre, hacer morir las obras de la carne en nosotros. Decidir y decir, ya no voy a permitir que la carne me gobierne. Yo voy a amordazar la carne para que ya no haga, diga y ofenda como siempre lo hace. Entonces, si esa es la decisión y esa es la acción efectiva y real, entonces vamos a vivir como Dios quiere que vivamos en la tierra, feliz y reposadamente, y agradándole en su vida. Mire, el ejemplo, uno de los grandes ejemplos es de la vida de Enoc. Enoc vivió 365 años, pero dice que vivió 65 años como él quiso, carnalmente, haciendo los deseos de la carne. Pero a los 65 años tuvo un hijo y parece que eso lo despertó espiritualmente. Se dio cuenta no solo que tenía la responsabilidad de él mismo, sino que la de su hijo. Y entonces dice que caminó con Dios 300 años. Si nosotros hacemos morir las obras de nuestra vida carnal, vamos a caminar con Dios como lo hizo Enoc. Tal vez no 300 años, o seguramente que no, pero sí los años que Dios nos dé aquí sobre la tierra. Vamos a agradarlo, dice de Enoc, que antes de que Enoc se lo llevara a Dios sin ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué privilegio de Enoc. ¿No le parece que esto es maravilloso? Tener aquí sobre la tierra mientras vivimos testimonio de estar agradando a Dios, pero no de hombre alguno, porque los hombres pueden emitir su juicio y alabarnos, pero ¿será que Dios nos está alabando? ¿Será que Dios nos está aprobando desde los cielos? Esa es otra cosa. Amén. Con esto estamos terminando el tema de la pecaminosidad de la humanidad, según nos expresa la carta a los romanos. Vamos entonces ahora a ver algo relacionado con un siguiente tema, que es con el gloriarnos como cristianos. Es decir, ¿será que Dios aprueba que nos gloriemos en algo? En primer lugar, queremos decir que gloriarse es darse gloria a uno mismo. Ah, qué feo es eso, ¿verdad? ¿No le parece a usted? Darse gloria a uno mismo es feo. Porque en otras palabras, es alabarse uno mismo, recomendarse, ufanarse, enorgullecerse, echarse flores, ¿verdad? Y eso es feo. No se oye nada bien que alguien comience a echarse flores a sí mismo, ¿verdad?
Pero Dios dice que sí, que nos podemos gloriar en algunas cosas y también nos dice en cuáles otras no. Primero, vamos a leer Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no es avergonzada por Dios, ¿verdad? La que nosotros tenemos. Pero hay que entender un poquito esto. No nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones, ¿verdad? No es lo mismo gloriarse a pesar de las tribulaciones, porque en esa forma nos estamos sintiendo y presentándonos como víctimas, ¿verdad? Sí, yo aquí estoy sufriendo, aquí no tengo nada, pero allá en el cielo tengo un palacio, etcétera, etcétera. No, siempre, pobrecito yo, ¿verdad? Esa no es la forma, sino que la forma es, tengo tribulación, va a haber bendición. Gloria a Dios, que va a haber bendición. A pesar de que tengo tribulaciones y a través de estas tribulaciones va a haber bendición. Es como aquel que se aplica en un régimen de ejercicios físicos. Vaya usted a un gimnasio, ahí nos están quejando. Ay, pobrecito, yo cuánto ejercicio estoy haciendo, cómo me duele. No dicen así. Están felices porque saben que van a obtener un beneficio físico, que les van a crecer los músculos, que se van a poner fuertes, qué sé yo, ¿verdad? Tampoco es el exhibicionismo aquel de que algunos hacen gala. Por ejemplo, esos espiritistas que hacen gala de que vencen el dolor o el sufrimiento aplicándose diversas clases de castigos o de flagelaciones, ¿verdad? Ese no, como me recuerdo de un patojo, un muchacho de la primaria que a mí me aterrorizaba con lo que hacía. Se me quedaba viendo, agarraba una cuchilla que llevaba y se comenzaba a sajar un brazo. Y ahí permanecía sajándose hasta que se abría la piel. Y comenzaba a sacarse sangre y seguía. Pues, ¿qué quería él? ¿Qué quería él? Él quería que yo viera qué valiente era, qué estoico era. Ese no es toda la clase de gloriarse en la tribulación como acá dice, sino que pensando lo que en Romanos 5:3 nos expresa aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Va a haber un beneficio de paciencia para nosotros. Cual sea la tribulación que Dios está permitiendo en nuestra vida. ¿No le parece codiciable tener paciencia, ser paciente? Si lo feo es no tener paciencia y reventar por impaciente y por desesperado en cada momento. Eso es feo. Porque también, no solo eso, sino que dice que la paciencia produce fe o carácter probado. Y eso es otra cosa codiciable. Que nuestro carácter de cristiano sea confirmado, que sea probado por parte de Dios. Eso es bueno.
porque eso nos asegura de que estamos en el camino de Dios y afirma nuestra fe y nuestra esperanza de a qué lugar vamos. Esto es maravilloso, porque dice también Romanos 5:5 a continuación, ¿verdad? Y la esperanza no es avergonzada. Esta esperanza que se obtiene así, a través de esta vida, tal vez de sufrimiento, tal vez de problemas, porque Dios no nos ha exonerado cuando nos salvó, no dijo que íbamos a estar exonerados de todo problema y de toda dificultad. Ese no es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios no va a avergonzar esa esperanza que tengamos. Por eso dice Romanos 12:12 también, sufridos en la tribulación, dice. ¿Quién es sufrido en la tribulación? Como aquel que llega a ponerse una vacuna, ¿verdad? Ahora que van a ponerse de moda las vacunas. ¿Le gusta a usted ponerse una vacuna? ¿Le es agradable a usted? Más si se topa con una enfermera que no tiene buena mano, hasta el hueso le rechina allá adentro con la aguja, es horrible eso. Pero va a tener un beneficio. Entonces, se somete usted y no llora, ¿eh? Puede ser que haga caras y se le ruede una lágrima ahí, pero es involuntaria, no es que esté llorando. Eso es ser sufrido, pues. Es aguantarse uno el problema, la tribulación, porque sabe que va a haber beneficio allí. Dejamos gloriarnos en las tribulaciones, pero entonces, ¿qué diríamos? Pues gloria a Dios por las cosas que Dios manda para nuestras vidas, porque un bien nos vienen a hacer, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo esté persiguiendo, lo está atacando a usted? Dios ha permitido que alguien no lo quiera y que siempre le haga caras cuando lo mire. Dele gracias a Dios por eso, gloríese en eso. No diga, este es mi peor enemigo, mi peor enemiga, sino diga, un beneficio me están haciendo a través de esta persona. ¿En qué más nos podemos gloriar? O ufanar, o alabarnos, o enorgullecernos, dice Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ah, caramba. Pero si son estas las cosas de las cuales tanto nos gusta ufanarnos o enorgullecernos, que seamos sabios de alguna manera o en alguna ciencia, cómo nos llena de orgullo eso. O si somos valientes, también se nos llena el corazón de orgullo. Si tenemos riquezas, eso vale demasiado como para no tomarlo en cuenta y que nuestro corazón se infle y se llene de orgullos y soberbias. No, eso no. Si tú porque eres bella, te enorgulleces y desprecias a los otros, porque eres hermosa, peor. No sabes qué rápido se desaparece esa belleza y esa hermosura. Si tú tienes riqueza, lo mismo. ¿Quién te dio esas riquezas y para cuánto te van a durar? Si tienes sabiduría, dale gracias a Dios y sé humilde. Y aprovechala. No seáis como Salomón, que Dios lo hizo el más sabio, pero se llenó de soberbia y de idolatría en su corazón y llegó a ser tal vez el más torpe de todos.
Entonces, ¿en qué? Dice aquí Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Aleluya. En eso sí nos podemos gloriar, llenarnos de gloria y de orgullo, en que conocemos al verdadero Dios vivo y verdadero, al verdadero Dios Cristo Jesús, al verdadero Dios el Padre Celestial, y que tenemos al verdadero Dios Espíritu Santo en nosotros. En eso sí, gloriémonos. En eso sí, gloriémonos. Y en entenderlo. ¿Entiendes tú a Dios? Tratas de penetrar en el pensamiento, en la sabiduría de Dios para que tu entendimiento de Él sea mayor cada vez. En eso gloríate, en irlo entendiendo cada vez más, en ir conociendo su voluntad, lo que le gusta, lo que no le gusta, en ir entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida, en ir entendiendo por qué razones hay cosas que no están bien en tu vida y que tal vez Dios sí quisiera cambiar, pero espera que tú entiendas por qué hay esas cosas en tu vida, para que entendiendo cambies y Él pueda arreglar esas cosas que no te gustan. En eso, gloríate, en ir entendiendo cada vez más y más a Dios. Y en entender también, como continúa aquí en Jeremías 9:23, que dice que hago, en entender que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Es decir, entender la misericordia, el juicio y la justicia de Dios, y no como estar siempre contrario a lo que Dios piensa, lo que Dios le gusta, y que no entendemos el juicio de Dios, y que para nosotros o para otros, y que no entendemos la justicia de Dios, y que a veces creemos que es injusto. Tanta cosa, ¿verdad? Gloriémonos en eso. Como también dice en 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Romanos 5:11 también nos habla de esto y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. No en cualquier Dios, sino que en el Dios que nos presentó el Señor Jesucristo. No hay otro. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo por medio del cual podamos conocer al verdadero Dios, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué otra cosa nos permite Dios gloriarnos? Es decir, llenarnos de orgullo, de satisfacción. Dice Santiago 1:10 o Jacobo 1:10, desde el 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en la exaltación, pero el que es rico en su humillación. Es decir, aquí Dios nos llama a uno lo llama a gloriarse en su exaltación y a otros a gloriarse en su humillación. Mire la perfección de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Puede caber otra relación de hermandad que esta que Dios está describiendo aquí? Que todos los hermanos nos veamos iguales unos con los otros. Y es más,
nos manda a que nosotros escudriñemos y meditemos en las virtudes de otros para que nosotros los consideremos más que nosotros. Este pensamiento no es tan popular entre los cristianos, mucho menos entre los que no son cristianos, pero allá nada decimos de ellos, pero dentro de los cristianos sí es malo que no se entienda esto, que Dios nos ha hecho iguales. No importa que algunos tengan más lustre que otros, pero todos somos iguales delante de Dios y dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso Dios dice que a algunos que tienen más necesidad, Dios les da brío, y otros que no tienen tanta necesidad, Dios los deja sin ese brío. Pero no para que el que brille más, tal vez por el ministerio, no para el que brille más, se enorgullezca y se ensoberbezca y mire de menos a los otros que no tienen ese brío. Es decir, si tú eres un cristiano que Dios te ha dado un ministerio público, un ministerio internacional, no te ensoberbezcas, porque yo te tengo la noticia de que tú eres más necesitado que los otros que tú desprecias de ese brío. Y para ponerte a la altura de ellos es que Dios te ha dado ese brío, porque eras menos que ellos para subirte. Gloríate pues en eso, en tu exaltación. Dile, caramba, Señor, entonces yo si era pequeño, digámosle así, si tú me has dado brío, es que realmente yo era el más pequeño de todos. Así como dijo Pablo, yo era el más pequeño de todos y el más pecador de todos y el perseguidor de la iglesia. Pero cuando llegó a los pies de Cristo, Dios le dio gran lustre, gran brío, gran ministerio. ¿Por qué? Porque como era el peor de todos, lo tenía que subir para que llegara al nivel de los otros. Y aquí, en el verso que leímos, Dios está diciéndonos que somos iguales, viendo otro factor, que es el económico. ¿Cómo te sientes tú porque tienes dinero? ¿Te sientes orgulloso? Tal vez nunca has tenido y ahora tienes, y antes te sentías tan pequeñito porque no tenías. Y ahora te sientes tan grande porque tienes. ¿No te parece los dos extremos malos? Aquel que no tenía nada o que no tiene nada, ¿por qué se va a sentir más pequeño porque no tiene dinero? Y aquel que tiene mucho o que tiene suficiente, que nunca tuvo nada y ahora tiene suficiente y se siente tan soberbio y orgulloso por eso. Y dice, yo no sabía que yo fuera tan buzo, yo no sabía que fuera yo tan inteligente y tan audaz para lograr estos propósitos, estas metas. ¡Qué grande soy! No, porque eras pequeño es que Dios te da un poquito más que a los otros para darte ese poco de brío. Pero entonces cuando estés con aquellos que tienen menos, gloríate en la humillación de estar al nivel de aquellos que no tienen nada. Porque a ese nivel te pide Dios que te rebajes y que los mires a ellos como los más grandes y no que te mires tú por el dinero que tienes en la bolsa más grandes que los otros, y aún quieras manipular a los otros y aún tus autoridades en la iglesia porque tienes. Te equivocas. Te equivocas totalmente. Por eso, el que mucho tiene,
más bien humíllese y póngase a la altura de los que no tienen. Como Dios dice, todo monte y collado, bájese, y todo valle, súbase. No puede haber cristiano que se crea Superman, superhombre en medio de la iglesia. Ese es un cáncer. Una célula que comience a crecer mucho y a ser grande en medio de todas las células de tamaño normal es un cáncer. Y va a ocasionar el efecto o el daño del cáncer en medio del cuerpo de Cristo. Pero dice que el de humilde condición gloríese en su exaltación. Si tú no tienes nada y eres parte del cuerpo de Cristo, no te sientas pequeño, que no eres pequeño. Eres igual que todos los demás. Y tal vez eres más grande y por eso estás así en las cosas materiales y terrenales, más pequeño. Entonces no te sientas mal, sino que gloríate en que Dios te ha puesto y te ha sentado junto con aquellos que tienen mucho. No te sientas menos que ellos, sino siéntate a la misma altura que ellos, porque eres tan hijo de Dios como ellos mismos. Mira al rico y Lázaro. El hombre rico tenía todo acá y banqueteaba todos los días. Y Lázaro, el mendigo, no tenía nada y recogía las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién era el más grande? Era Lázaro. Delante de Dios era Lázaro, el grande. El que se creía grande era el que no valía nada. Y así nos lo presenta la palabra de Dios, que al final se ve quién era el grande y quién era el pequeño. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? ¿En qué más nos podemos gloriar? Tenemos todavía un punto más, Romanos 5 y verso 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. ¿No te glorías tú? ¿No te ufanas tú de ir al cielo? De la esperanza. Y tenemos que decir algo. Esta esperanza es más que una esperanza, es una certeza, es una seguridad total y no intelectual, sino espiritual. Porque no está fundamentada en nuestro convencimiento personal, sino en la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos testifica que somos de Dios y que a Dios vamos y que a la gloria de Dios vamos. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en eso? ¿Cómo no nos vamos a gozar en eso? ¿Y cómo no vamos a testificar de eso, de que vamos con Dios y vamos porque somos de Dios al reino de los cielos? Aleluya. Por eso dice Romanos 12:12 también. Gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? En esta de la cual estamos hablando, la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús
nada más como un Dios para nuestra vida terrenal. Nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús nada más para pertenecer a una iglesia cristiana. Nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús para saber cómo vivir nada más aquí en la tierra conforme a los mandamientos de Dios. Nosotros hemos recibido a Cristo porque Él nos ha rescatado de las llamas del infierno, porque Él nos ha rescatado como tizones ardiendo del propio infierno y nos da ahora la certeza y la esperanza de la gloria de Dios. Hemos recibido a Cristo Jesús entonces para ir a la gloria con Él. Él les dijo a sus discípulos cuando partía, después de resucitado, y a través de ellos, a través de lo que les dijo a ellos, nos lo dice a nosotros también. Voy pues. Primero le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare morada, vendré a vosotros y os tomaré conmigo para que estéis conmigo para siempre. Aleluya. Esa es la esperanza de la gloria de Dios que tenemos y en eso nos gloriamos y en eso nos enorgullecemos de pertenecerle a Dios y de ser de Dios. Glorificado sea su nombre maravilloso y glorificado sea el nombre de Cristo, que nos ha dado esta entrada a esta gloria en que estamos firmes. Aleluya. Acompáñenos en el siguiente estudio que tendremos de esta maravillosa carta a los romanos el próximo miércoles. El Señor lo bendiga abundantemente.